A continuación, comunicación y lenguaje para segundo básico. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en casa y en clase. Soy Michelle Calderón y en esta oportunidad desarrollaré el tema de modos del verbo para el área de comunicación y lenguaje de segundo básico. Si en casa hay alguien con discapacidad, este tema le ayudará a desarrollar destrezas y habilidades lingüísticas. Quiero recordarte que debemos tener preparados todos nuestros materiales. Estaremos utilizando algún cuaderno, hojas, lápices y lapiceros. Todo esto para anotar lo más importante de la sesión. Pero también recuerda que todo lo trabajado debes guardarlo en tu portafolio de Aprendo en casa y en clase. Y que podemos seguir reforzando todas estas actividades por medio del módulo 2 de aprendizaje. Como sabes, nosotros al inicio tenemos nuestro tiempo de lectura. Seleccionamos un libro, el cual sesión tras sesión hemos ido completando. Esto nos apoya a nosotros para desarrollar ese hábito lector, pero también para mejorar tanto la velocidad como la comprensión lectora. Por eso, busques el lugar donde te sientas más cómodo o cómoda para poder desarrollar ese tiempo de lectura conmigo. Poco a poco puedes ir buscando otras lecturas que te llamen la atención para ir complementando todo este proceso y de esta manera también puedas ir construyendo tus propios mundos. Entonces, acompáñame a nuestra biblioteca para que realicemos el tiempo de lectura de la sesión de hoy. También puedes ir realizando tu propio vocabulario a través de palabras que quizá no te queden tan claras de estas lecturas, porque todo esto te apoyará para futuras lecturas y para que se te haga más fácil comprender esos textos. Entonces vamos a ir continuando con este desarrollo de personajes sobresalientes, los cuales también nos apoyan a desarrollar ese pensamiento y análisis crítico sobre la historia mundial. Entonces, nosotros vamos a ir seleccionando desde donde nos quedamos para poder continuar la lectura. Tenemos a Maya Angelou, escritora. Había una vez una niña que no habló durante 5 años. Creía que sus palabras podían herir a la gente, así que se prometió a sí misma no volver a abrir la boca. Esa niña se llamaba Maya. La gente creía que Maya estaba loca, pero la realidad era que estaba asustada. Sé que volverás a hablar algún día, le decía su abuela. Encontrarás tu voz, expresaba su querido hermano. Maya les puso atención y empezó a memorizar todo lo que escuchaba o leía. Poemas, canciones, relatos, conversaciones al azar. Era como poner un disco. Si quería, podía buscar en mi memoria y pensar, este quiero oír. Recordaría después. Se volvió tan buena memorizando palabras que cuando empezó a escribir fue como si la música fluyera de su lápiz. Escribió sobre su niñez y sobre lo que fue crecer en un pueblo donde los afroamericanos eran maltratados por el color de su piel. Sus textos se convirtieron en la voz del movimiento por los derechos civiles y de todas las personas que luchaban por los derechos de los afroamericanos. Maya quiso recordarnos que todos, blancos o negros, hombres o mujeres, tenemos los mismos derechos. Además de muchos libros, era tan talentosa que escribió canciones, obras de teatro y películas, y actuó en escenarios y en la pantalla. Véanme, soy negra, mujer, estadounidense y sureña, le dijo una vez a un grupo de estudiantes negros. Véanme y véanse ustedes mismos. ¿Qué pueden lograr? Nació en Estados Unidos de América el 4 de abril de 1928 y falleció el 28 de mayo de 2014. Acá podemos identificar la imagen que, como nosotros sabemos, nos da muchísima información relevante al texto. ¿Por qué? Porque una imagen también puede transmitir esos mensajes.
La imagen nos brinda características, nos brinda detalles con los que podemos analizar también esta historia. Y la frase correspondiente. Mi misión en la vida no es simplemente sobrevivir, sino prosperar y hacerlo con algo de pasión y algo de compasión, un poco de humor y una pizca de estilo. Maya Angelou. Te invito a que busques esas actividades que te apasionan. Recuerda que debes identificar tus sueños, puedes escribirlos para tenerlos siempre presentes y que a través de la perseverancia podemos alcanzarlos. Respecto a nuestro tema del día, nosotros hemos desarrollado ciertas acciones en el texto y de hecho ya estuvimos mencionando esas acciones al momento de iniciar con la sesión. Por ejemplo, prepara tus materiales o acompáñame a nuestra biblioteca, que son acciones, verbos que me permiten a mí analizar qué es lo que va a suceder. Pero nos damos cuenta que, de acuerdo con esto, los verbos tienen distintos modos, dependiendo del objetivo que planteen o qué es lo que quieren alcanzar estos verbos. Acá tenemos que son 3 modos los que vamos a trabajar con los verbos. En primer lugar tenemos el modo indicativo, luego tenemos el modo imperativo y por último el modo subjuntivo. El modo indicativo establece acciones o hechos reales que se tienen por ciertos, mientras que el modo imperativo da órdenes, instrucciones o indicaciones para realizar algo. Y el modo subjuntivo son acciones posibles o hipotéticas. Entonces, ¿qué ejemplos se te ocurren para estos modos del verbo? Muy bien. En modo indicativo nosotros podemos identificar, por ejemplo, yo juego fútbol. Estamos indicando algo, son acciones o hechos reales que se tienen o que se tienen por ciertos. Si en su lugar nosotros venimos y colocamos ven por favor o realiza las actividades, estamos dando órdenes, indicaciones o instrucciones. Entonces, el modo del verbo que estamos utilizando en esa oración sería el modo imperativo. Si por su parte nosotros comentaríamos posibles acciones como podría interesarme jugar fútbol. Entonces estamos dando acciones posibles e hipotéticas, no estamos dándolas como certeras. Por lo tanto, estamos trabajando el verbo en su modo subjuntivo. Por acá tengo algunos ejemplos para estos verbos. Entonces los vamos a ir colocando dependiendo de cómo se clasifiquen. Acá tenemos el primero. El primero nos indica, me gustaría que me ayudara. ¿Dónde crees que se clasificaría? Muy bien, se clasifica en el modo subjuntivo. ¿Y por qué se clasificaría en el modo subjuntivo? Porque estamos planteando alguna acción posible o alguna hipótesis. Me gustaría que pasara esto, por ejemplo. Ahora si nosotros tenemos, llegué al supermercado, estaríamos trabajando ese verbo en el modo indicativo o en el modo imperativo. En el modo indicativo, correcto. ¿Por qué? Porque estamos planteando acciones o hechos reales o que se pueden tener por cierto. Y ahora nuestra última oración entonces, acá tenemos, por favor, ayúdenme. Estaríamos trabajando con el modo imperativo. ¿Y por qué con el modo imperativo? Porque estamos dando alguna indicación o alguna instrucción. Ayuden. Por lo tanto, podemos identificar acá las diferencias y cómo clasificar las oraciones dependiendo del verbo y el modo que le estemos dando. Ahora, tengo yo aquí planteadas ciertas oraciones, las cuales las vamos a ir también clasificando en modo imperativo, modo indicativo y modo subjuntivo. Acompáñame. Tenemos, Luisa, ven por favor.
¿Consideras que estamos trabajando con el modo indicativo, el modo imperativo o el modo subjuntivo? El modo imperativo, estamos dando indicaciones. Estoy cansada. ¿Cómo estamos trabajando el verbo acá? El modo indicativo, estamos indicando algo, tal y como su nombre lo dice. Algún hecho que puede ser verdadero o que podemos tomar como certero. Esa novela es muy interesante. ¿Cómo está el verbo? ¿En qué modo estaría ese verbo? Modo indicativo, estamos dando hechos. Estamos indicando una situación. Me gustaría verte. Estamos trabajando en el modo subjuntivo. Planteando una posibilidad. Acá no estamos diciendo que la persona ya está ahí o que se van a ver. Únicamente se plantea como una posibilidad. Compra el cuaderno. Acá estaríamos trabajando con una indicación, correcto. Entonces estamos trabajando con una indicación o instrucción, alguna orden, mandato que alguien deba realizar. El verbo se encontraría en el modo imperativo. Luego tenemos, podría irme de viaje. ¿Estaría en el modo indicativo? ¿Estaría en el modo imperativo? ¿O en el modo subjuntivo? Muy bien, el modo subjuntivo. ¿Por qué? Porque estamos planteando alguna situación probable, alguna posible situación o alguna hipótesis. Entonces ya nos dimos cuenta que podemos ir clasificando las oraciones dependiendo del verbo. Aquí estamos indicando el modo del verbo, cómo vamos a utilizar el verbo. Sí, en función de estar indicando alguna situación, estar ordenando alguna situación o planteando la posibilidad de alguna situación. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Hoy aprendimos acerca de los modos del verbo, que teníamos tres. El modo indicativo, que son acciones o hechos reales o que tomamos como certeros. El modo imperativo, que me establece órdenes o instrucciones para que alguien realice. Y el modo subjuntivo, que plantea alguna posibilidad o alguna hipótesis. Entonces ahora tienes el siguiente reto. Realiza una lista de 3 oraciones que tengan un verbo en el modo indicativo, 3 oraciones que tengan verbos en el modo subjuntivo y 3 oraciones que tengan verbos en el modo imperativo. Recuerda compartir todo lo que aprendiste con un adulto responsable para que juntos identifiquen las principales características de los modos del verbo y también los beneficios de identificarlos al momento de escribir las oraciones. También recuerda que todo debes guardarlo en tu portafolio de Aprendo en Casa y en Clase, a lavar constantemente tus manos con agua y jabón o utilizar alcohol en gel. El uso de la mascarilla, mantener el distanciamiento físico y seguir todas las recomendaciones de higiene para evitar el contagio de enfermedades.
Te espero en un próximo segmento de comunicación y lenguaje para que juntos desarrollemos nuestras habilidades lingüísticas. Hasta pronto.